Como le dije en el mensaje, estaba revisando el tema de los bonos por semana de representación y encontré que en algunos casos los congresistas cobraban ese bono, pero no presentaban informes por semana de representación, y otros cobraban el bono, pero realizaban actividades virtuales, ¿no? Donde no se tiene que gastar necesariamente dinero, salvo tu luz y demás, o que no presentaban informes completos. Digamos, son 5 días de representación, solo presentaban 3 días, actividades durante 3 días o algo así. En ese sentido, yo quería saber usted qué opinaba respecto al uso de este bono de representación, específicamente en el caso de los congresistas por Lima, primero. Bueno, en principio, lo más importante es determinar qué utilidad y qué ventajas tiene el uso de la alternativa denominada semana de representación, que es una figura que se adapta en el Perú a partir de lo que ocurre en Chile. En principio, la idea es que los congresistas durante la denominada semana de representación puedan concurrir a las circunscripciones en las cuales ellos han sido electos para contactar con la población, escuchar sus denuncias, tomar contacto con los principales problemas y luego tratar de darles la alternativa que desde el marco constitucional cabe que el Congreso pueda realizar para atender las demandas de la población. Antes de la semana de representación que recién se crea aproximadamente hacia el año 2007, me parece que es con la presidencia del señor Alba Castro, si no me equivoco, lo que teníamos era que los congresistas tenían que hacer exactamente lo mismo durante los fines de semana. Ellos salían de Lima y regresaban el día lunes, salían el día viernes y regresaban el día lunes, y del viernes para el lunes generalmente hacían lo mismo que ahora se supone que tienen que hacer durante 5 días continuos en esa misma circunscripción. Adicionalmente se les reconoce los pasajes, los viáticos para ellos y para un asesor o un técnico que los apoye en esa tarea. Luego de la experiencia que se inicia, si no recuerdo mal, como te digo, con el periodo del señor Alba Castro, puede ser el año 2007, 2008, por ahí, lo que tenemos es que los congresistas han venido presentando informes muy ligeros, sin suficiente vínculo con el impacto que puede generar la actividad que ellos realizan, y en muchos casos lo que hacen es documentar mediante fotografías las reuniones que tienen y la manera en la que ellos han realizado el viaje, coordinando con representantes de las poblaciones o con quienes quiera que ellos hayan tenido la oportunidad de tener contacto. Los informes que ellos presentan, por otro lado, son informes que en muchos casos solamente se limitan a realizar una descripción de alguna presencia que ellos tengan, si acaso, porque también ha ocurrido que los congresistas no van o que lo que hacen es derivar en un asesor o un técnico la misma tarea que ellos debieron realizar de manera presencial y personal. En el caso de Lima o en el caso de los congresistas que son representantes por el distrito de los peruanos en el exterior, lo que se supone que tiene que ocurrir es que se viaje a algún distrito donde el congresista haya tenido algún tipo de presencia. En el caso de Lima, pueden realizar su informe a partir de la presencia que tengan en cualquiera de los distritos de Lima. Se les reconoce el pasaje y se les reconoce los viáticos para que tengan la oportunidad de cumplir con ese mandato de la manera más eficiente. No, hasta donde yo conozco, no existe un sistema que permita determinar
la ventaja o el impacto que genera la actividad del congresista durante la semana de representación. No obstante, que existen algunas indicaciones o sugerencias para que puedan cumplir mejor con esa función. Y además han habido algunos casos en los que cuando se ha visto los informes se ha considerado que eran informes algo superficiales y se ha hecho el comentario o la sugerencia de que la actividad esté vinculada con alguna forma de verificar que lo que se ha hecho con el dinero y durante el tiempo representa una ventaja para la población. Los informes que se presentan no son, como te repito, objeto de verificación ni de fiscalización, salvo cuando se presentan ante el Consejo Directivo y el Consejo Directivo los recibe, los revisan, si acaso los revisan, y se dan por atendidos. No hay más. Entonces, no hay manera de comprobar si es que lo realizado durante la semana de representación es o no es ventajoso y justifica el dinero que se ha realizado, ya sea que el congresista represente al exterior, represente a Lima o represente a cualquiera de las provincias en las cuales él haya sido electo. Ese es el comentario que yo te puedo realizar. Ok, y respecto al uso de este bono, según lo que le comento, ¿se justifica el uso de este bono, por ejemplo, para actividades virtuales o actividades No, protocolares, por ejemplo? ¿Se no, no, no. Para mí se trata de una copia del procedimiento que se utiliza en Chile. No sé cómo funciona Chile, no sé qué mecanismos tendrán en Chile para fiscalizar, ni se ha comprobado o no en Chile que sea más eficaz o más efectivo desde el punto de vista político que cuenten con esa semana de representación para apoyar a las poblaciones por las cuales son elegidos los congresistas. En Chile probablemente haya un poquito más de sentido porque tienen distritos electorales más pequeños. Si no me equivoco, tienen bastantes distritos binominales. En cambio, en el Perú tenemos distritos plurinominales, en algunos casos son de 4, de 5, de 2, también hay de 9, de 8 y en el caso de Lima, obviamente, estamos hablando de 35. Entonces, en la medida en la que el vínculo sea más diluido, sea más amplio, la calidad de la representación va a bajar también. Y, y claro, según lo que usted comenta, teniendo en cuenta, porque el enlace que yo estoy haciendo es el hecho de que reciban este bono y cómo lo están gastando. Entiendo que según la norma, este bono, en realidad los congresistas no tendrían por qué rendir cuentas respecto al uso de este bono, pero si les sirve como viáticos, entonces, ¿por qué es que, por ejemplo, el congresista Ernesto Bustamante únicamente realiza actividades virtuales, que es lo que he visto, ¿no? Sus reuniones con funcionarios o colectivos son todas virtuales y solo las protocolares las hace de manera presencial. En ese caso, ¿en qué está fallando el congresista? ¿Qué debería hacer? ¿Amerita un llamado de atención? ¿Qué es lo que ocurre en ese tipo de casos? No, en principio no es lo que debería hacer el congresista. Lo que, la pregunta es, ¿qué es lo que debe hacer el Congreso? Porque el Congreso tiene que fiscalizar que la actividad programada como útil para la sociedad y para la propia institución representativa, que es el Congreso, eh, suponga una ventaja frente a que no se realice esa actividad y que se use ese dinero, por más comparativamente pequeño que sea el monto que se les asigna. Son 2.800 soles durante una semana. Tampoco es mucho, pero no obstante que no sea mucho, igual existe la responsabilidad de rendir cuentas, no solamente por el mandato que tienen de que en esa semana se vinculen mejor con las poblaciones. No se dice obviamente que el vínculo sea virtual o sea presencial,
pero sí que si te dan el dinero para que tú realices una actividad presencial, rindas cuenta respecto del beneficio que te ha significado o del uso que has hecho de la oportunidad que el Congreso te otorga para que tú puedas cumplir mejor con el mandato de representación que recibes. Entonces, el problema es que qué es lo que institucionalmente debe hacer el Congreso a partir de la existencia de esta oportunidad representativa que no se verifica adecuadamente que se cumpla de acuerdo a lo que se diseñó institucionalmente que debiera ser lo que se haga, ¿no? Entonces, me parece que ahí la falla es no solamente del congresista, la falla es del Congreso que no le hace seguimiento ni evalúa la calidad de los informes que se presentan, si acaso se presentan los informes, que es otro problema, ¿no? Sí, correcto. Y como le comentaba, para terminar ese punto, hay congresistas que, claro, como bien lo mencionaba usted, sus informes son bastante pobres, ¿no? Son 5 días, reportan solo actividades, 3 actividades, no detallan fechas algunos, otros se colocan solo la foto con una pequeña descripción arriba, pero también hay algo que me ha llamado la atención y quiero saber si efectivamente una actividad protocolar, como por ejemplo la misa Te Deum que se hizo por el aniversario de Lima, debería consignarse como una actividad de representación porque hay varios congresistas que lo han hecho de esa manera. La misa Te Deum, la sesión solemne por el aniversario de Lima, la apertura del año jurisdiccional, ese tipo de actividades se puede considerar dentro del informe de representación. Sí se pueden, pero la pregunta es, ¿qué utilidad representa? Es una actividad simbólica. La Ujú. representación es es una función que tiene básicamente un carácter simbólico. Pero si tiene carácter simbólico, yo lo que tengo que hacer es ver en qué medida esto me permite a mí contactar mejor con la población que me ha elegido. Yo puedo estar presente en una misa Te Deum presencial o remotamente, pero, y eso debo declararlo. Pero la pregunta es, ¿cómo cuantifico esta actividad de naturaleza simbólica a partir de los indicadores que el Congreso debe contener y con los que debe contar para evaluar si el diseño que tiene en la existencia de la semana de representación debe mantenerse o debe descontinuarse y cancelarse a partir de el reconocimiento que la utilidad para la población es menor. Eso, claro, por un lado, y el otro caso que también usted lo mencionaba, es de congresistas que han cobrado este bono y que no han presentado informes, y son casos de verdad llamativos porque le hablo de congresistas, para poner un ejemplo, Edgar Tello, ¿no? Por ejemplo, él ha cobrado bonos todos los meses, agosto, porque yo he analizado esta información desde agosto del año pasado, agosto, septiembre, octubre, noviembre y enero. Solo presentó informe en agosto. Los demás meses no hay informe, no hay una evidencia de que haya hecho uso de este dinero. ¿Qué le dice a usted de ese tipo de, de cosas que estamos viendo? Porque no es el único congresista, ¿no? También hay otros congresistas que tienen la misma práctica. Porque puedo entender que un mes ya se olvidó de subir, o qué sé yo, se olvidó de subir el informe. Tantos meses de manera consecutiva, ¿qué es lo que está fallando ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que falla es todo. En principio, ¿para qué existe? En segundo lugar, los congresistas lo que hacen en la mayoría de los casos es pedirle a su personal que les prepare los informes. Entonces, las personas que trabajan para los congresistas son las que los elaboran porque son las que diseñan el informe con fotografías, con textos, y el congresista no tiene ni siquiera que firmarlo. Pero el problema no es que tengan al personal que les prepare el informe, sino que lo presentes o no lo presentes, el Congreso carece de medios suficientes para evaluar que los informes se hayan presentado
y que los informes presentados supongan algún beneficio o alguna ventaja. Eso no existe, porque si existiera, tú hace rato que deberías poder haber determinado qué informes son impresentables, porque no hay mayor apunte de los beneficios que se han realizado. A veces se presentan informes donde te dicen, he ido a, no sé, pues a qué circunscripción, a Cajamarca, Iquitos, a Pucallpa, a donde sea, y lo que se ve es que han ido a algún almuerzo, a alguna comida, que hay fotografías, todo el mundo está sonriente y brindando, pero eso, ¿qué significa? ¿Cómo se cuantifica ese tipo de ventaja o de beneficio? El Congreso debiera, para ese tipo de efectos, contar con un plan en el que quepa evaluar con indicadores cuantitativos en qué medida lo que se hace es una actividad que rinde de acuerdo al modelo que el Congreso tiene sobre el impacto de la presencia representativa del congresista en una circunscripción determinada. Claro, es cierto. Se ha dicho también que los congresistas no representan a una circunscripción determinada, sino a la nación. Esa idea crítica la formuló de manera clara en su momento el congresista Mauricio Mulder. Él dijo, nosotros no representamos a una circunscripción, somos elegidos por una circunscripción, pero de acuerdo a la Constitución, nosotros representamos a la nación. Y si representamos a la nación, tenemos que evaluar en qué medida nuestro trabajo y nuestras actividades son representativos para la nación. Ese tipo de cosas deberían ser objeto de un modelo de evaluación con indicadores, de forma que tú puedas determinar si lo que se está presentando rinde o no rinde, si es útil o si no es útil. Y alguien, una instancia, que califique ese tipo de informes. Actualmente todo lo que existe es la exigencia de que se presenten los informes y que se rinda cuenta ante el Consejo Directivo. El Consejo Directivo sí tiene manera de determinar quiénes lo han presentado y quiénes no lo han presentado. Sí se puede saber eso, pero lo que no se sabe, porque el personal del servicio parlamentario carece de las competencias necesarias para calificar si una actividad rinde o no rinde, como el servicio parlamentario no tiene esa potestad ni esa competencia, obviamente esa actividad queda sin realizar. No quedaría sin realizar si existieran indicadores o características que describan el tipo de actividad y que permitan que cualquier persona haga esa calificación. En ausencia de ese tipo de indicadores descriptivos, por lo menos, y cuantitativos, en el mejor de los casos, no cabe que califiquemos como bueno o como malo un informe. Todo lo que tenemos son percepciones de los congresistas sobre lo que ellos creen que puede dar por satisfecha la rendición de cuentas a que están obligados. Claro, no podemos calificar como bueno o malo, pero sí entiendo que es deber de un congresista, según el reglamento, presentar informes cada vez que realizan un viaje de Así es. parte, ¿no? Como los que se hacen en semana de representación. Y hay congresistas que no lo han hecho pese a cobrar este bono. En ese caso, ¿ameritaría alguna sanción o están incurriendo en alguna falta los congresistas que no presentan esos Claro, informes? claro, están incurriendo en una falta porque una obligación funcional el rendir cuentas respecto del uso del dinero que realizan y el mandato que tienen, el mandato funcional que tienen para realizar actividades durante la denominada semana de representación. Por eso es que me pregunto yo si es que debería mantenerse la semana de representación, dadas las características que observamos y de las deficientes maneras en las que se puede evaluar el impacto y la ausencia de seguimiento que realiza institucionalmente el Congreso sobre el cumplimiento de las obligaciones funcionales de los congresistas. Y tampoco tendría la posibilidad de realizar esa actividad, por ejemplo, en la Comisión de Ética, porque el trabajo sería enorme y tienen también otras responsabilidades que cumplir. Por eso es que, dado que es bastante complicado realizar ese tipo de fiscalización. Yo me pregunto si es que no valdría más bien la pena que se deje de lado
la existencia de la semana de representación y que se regrese a lo que existía antes, que es la obligación que tienen los congresistas, obligación moral que tienen los congresistas, de realizar esas actividades durante el fin de semana, entre viernes y lunes, y luego regresen al Congreso y le den utilidad a aquello que hayan conseguido que les sirva para mejorar y calificar mejor la actividad que realizan. Gran parte de este tremendo problema se debe naturalmente a la eliminación del incentivo que antes existía relacionado con la reelegibilidad de los congresistas, que con la reforma constitucional se ha eliminado. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el incentivo para que los congresistas quieran mantener el vínculo con la ciudadanía que los eligió? Cada vez es menor. Si el incentivo es menor, obviamente con eso se debilita también la obligación que ellos tienen de rendir cuentas sobre lo que hagan durante esa misma semana. Solo para regresar al punto anterior un momento, si es que el congresista incurre en una falta, ¿a quién le corresponde? ¿Amerita una sanción? ¿Cuál es el procedimiento que se debería seguir en estos casos? Digo, para los que no presentaron los informes, pese a cobrar estos bonos, ¿no? Lo normal es que si existen informes, debe haber una instancia que evalúe. No existe la instancia que evalúe de manera específica, pero de manera genérica, lo que sí existe es la instancia denominada Comisión de Ética Parlamentaria, que evalúa la conducta y el comportamiento de los congresistas a partir de las obligaciones que existen reconocidas en el reglamento del Congreso y en el Código de Ética Parlamentaria. Entonces, instancia existe. La cuestión es si es que existe un procedimiento adecuado y recursos adecuados para que la Comisión de Ética se aboque a ese tipo de evaluación, dado que el Consejo Directivo todo lo que va a hacer recibir esos documentos sin mayor tipo de evaluación. Los recibe, todos tienen la oportunidad de leerlos, incluso pueden hasta publicarse en la página web, como los puede ver cualquiera cuando los presentan, o para el caso en que no los presenten, también para determinar que no se ha presentado, que hay remisión, que hay retardo, porque también hay casos que tú verás también, que no los presentan, si hay un retraso, digamos, de 6 meses, de repente al año, presentan todo lo que debieron haber presentado durante todas las semanas de representación tardíamente, y con eso dan por cumplido el mandato y nadie hace algún tipo de comentario. Entonces, cabe que se presenten tardíamente y que se justifiquen con fotografías que encuentran o con fotografías que inventan. También eso cabe que ocurra, ¿no? Y en otros casos se contentan con presentar las actividades que ha realizado el asesor dentro de la circunscripción, como si quien representara fuera el asesor y no el congresista. Para redondear un poco entonces la idea, ¿usted está de acuerdo con el uso de estos bonos de representación, teniendo en cuenta de que por sí la semana de representación es una figura que no se aplica a cabalidad, digamos, ¿no? Que tiene muchas falencias en cuanto al tema de fiscalización? ¿El uso del bono también, usted está de acuerdo con que se aplique? ¿Debería regularse? Mira, el problema en principio tiene que ver con la calidad de los representantes que tenemos. Porque si tú tienes representantes que cumplen adecuada y razonablemente con su función, más que se justifica si es que cumplen con presentar esos informes y obtienen la información y fortalecen el vínculo en la medida en la que se espera que eso ocurra. El modelo da para eso, pero donde no da el modelo es cuando tienes que calificar la idoneidad de los operadores del modelo. Y la idoneidad de los operadores de modelo depende de un factor que no es propiamente parlamentario, porque depende de la calidad que tengan los partidos políticos para habernos propuesto a candidatos que tengan las competencias no solamente cognitivas, sino también éticas y morales para cumplir con las condiciones que se supone que deben cumplir
de manera que el sistema representativo se fortalezca. El problema es la base. La base es que los partidos políticos no nos presentan candidatos adecuados ni idóneos para desarrollar adecuadamente el desempeño de la actividad representativa. Ahí está el problema. Lo que estamos viendo, lo que tú has advertido, es simple y sencillamente el síntoma. La enfermedad no está en el Congreso. La enfermedad está en los partidos políticos. Son ellos los que nos están proponiendo a malos candidatos y nosotros no tenemos remedio sino elegir entre los malos candidatos que nos proponen quienes tienen la obligación y la misión política y constitucional de seleccionar mejor a quienes nos proponen como electores. Bien, bien. Y ya para cerrar, solo esta última pregunta. ¿La semana de representación tiene efectos prácticos actualmente? O sea, ¿es útil? ¿Se justifica su existencia, digamos, su aplicación? Mira, la respuesta a esa pregunta debiera poderse responder a partir de los datos y de los hechos. Tú has recogido parcialmente una muestra de lo que ocurre y la muestra que tú has recogido, como lo estamos comentando, no permite justificar la existencia de la semana de representación siempre y cuando la muestra que tú has recogido sea representativa, estadísticamente representativa. Podría ser que tu muestra pueda variar, sí cabe, pero sea como fuese, lo que ocurre es que oficialmente no tenemos información que nos permita justificar mejor la sobrevivencia de la semana de representación. Sí tenemos evidencia del mal uso que se da y de las deficiencias y además de las desventajas que tiene el mantenimiento de una institución que no ha justificado adecuadamente su sobrevivencia.